Hola, yo soy Pastor Juan David Delgado y estoy estudiando en la Carta de los Apóstoles. Y hoy vamos a estar estudiando nuestro pasaje para esta semana, que es el Mateo 16 a Mateo 20. Si quieren pueden leer eso y después regresar para ver lo que vamos a estudiar, o puedes seguir y después leerlo más tarde. Y hoy quiero enfocarme en un estudio, un versículo, Mateo 16, 13 a 18. Y aquí dice en la palabra de Dios: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, y uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, este pasaje es muy interesante. Vamos a hablar un poco de la confesión de Jesús, de Pedro, de quién es Jesús. Pero antes de eso, quiero hablar del parte, porque mira, dice aquí: ahora cuando Jesús entró del distrito de Cesarea de Filipo. Bueno, ¿qué es el distrito de Cesarea de Filipo? ¿Qué es eso? Bueno, cuando vemos el pasaje, cuando vemos la mapa de Israel, Cesarea de Filipo está ahí arriba, cerca del monte Hermón, que está en Siria. Eso es el norte parte de Israel. Y aquí puedes ver Israel, puedes ver Cesarea de Filipo. Y Capernaum está ahí abajo, cerca del mar de Galilea. Capernaum, para llegar a Cesarea de Filipo, el Google Maps dice, hay que caminar de pie 10 horas de Capernaum. Es 27 millas. Entonces, para los discípulos ir allá era con un propósito. Ellos no andaban así nomás caminando por cualquier lugar y por pasar por ahí llegaron y entraron en esa conversación. Jesús llevó a sus discípulos a este lugar. Bueno, ¿qué es este lugar? Ellos tuvieron que pasar primero por montañas, porque esta parte está arriba en las alturas de las alturas de Israel. En el norte parte de Israel, en el Golan, y esos son las montañas, son muy altos, y cuando llegas ahí vas a llegar a ver un fuente, un manantial saliendo de la montaña, y ese manantial es parte de lo que forma el río de Jordán. Y lo que es interesante, que eso es donde fue establecido el templo de adorar a Pan, al dios de Pan. Y por eso se llama este lugar hoy día se llama Banais. Eso creen que viene de Panais, y Panais viene de la realidad que los musulmanes no usan el B, usan el P. No usan el B, no usan el P. Entonces ellos no pueden pronunciar Panais, entonces ellos lo llamaron Banais. Y es un lugar dedicado a la fertilidad, el dios de fertilidad, Pan. Y si miras aquí hay una reconstrucción de lo que es el futuro, lo que es el pasado. Eso es una reconstrucción digital de lo que era el templo de Pan. Y ellos dicen que Pan salió de la tierra de los muertos sobre ese río, sobre ese manantial. Y así Pan salía para dar a la gente fertilidad. Este lugar es un lugar de prostitución en este templo. Es un lugar
donde hay espíritus malos, y realmente ningún judío iba a ir ahí con un propósito bueno. Era un lugar gentil, un lugar pagano. Y para Cristo llevar a este lugar, ahí está el hueco en la montaña donde salía el manantial, y ahí iba a ser el templo. Para Jesús llevar a sus discípulos a este lugar es increíble. Y eso nos lleva a las preguntas de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién es Jesús? Eso es una pregunta muy grande. Y él estaba esperando. ¿Qué clase de pregunta es esta? Yo no ando caminando por partes diciendo, ¿quién dicen la gente que es Juan David? Que Juan David es Juan David, no es otra persona. Pero Jesús sabía que él tenía otra realidad, otro título para entender, que la gente necesitaba entender. Y él esperaba una respuesta. Algunos decían, tú eres Juan el Bautista, otros, tú eres Elías, tú eres... Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el prometido de los años pasados, el que iba a venir a salvar a Israel y todo el mundo. Y eso es la correcta respuesta. Pero bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Increíble profesión del discípulo Pedro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios manda, eso es como llevar sus discípulos a un templo de Satanás. Realmente Jesús estaba haciendo algo interesante. ¿Y por qué hizo Jesús esa pregunta en este lugar? Este lugar es muy importante. Para entender el pasaje hay que entender el lugar. ¿Por qué llevó Jesús a sus discípulos a un templo de un Dios falso, un pagano, para mostrar quién es Él? Porque Él quería decir algo. Bueno, otra pregunta que viene es, ¿quién es la roca? ¿O qué es la roca? Algunos dicen que la roca era Pedro, rock en inglés, y era Pedro el primer papa. El primer papa era Pedro. Muchos interpretan este versículo diciendo que Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica. Y yo no creo que eso es lo que es, pero es una interpretación. La otra interpretación es, la piedra es la confesión de Cristo, de Pedro, que Pedro dio la confesión que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, Mashiach. Eso es Jesús, y eso es la confesión, y sobre esa confesión la iglesia está establecido. Muy interesante. Eso es la segunda, y más para los evangélicos es una interpretación más común. La tercera interpretación, que la roca está hablando de esta roca, de este lugar aquí en el foto. Este tipo de lugar, en el templo de pan, es donde Jesús va a construir su iglesia. Él va a levantar su iglesia. ¿De dónde? De este lugar. De un templo pagano va a salir creyentes. En ninguna puerta del infierno lo va a detener. Es decir que este lugar de Hades, donde está saliendo el agua, no puede parar el cuerpo de Cristo, no puede parar la iglesia de Cristo, no puede parar a Yeshua, a Mashiach, y no puede parar a Yeshua, a Mashiach, a Jesús, el Cristo. El Cristo no va a ser parado por un templo pagano, no es posible. Y su iglesia no puede ser parado por un templo pagano. No es posible. Es la grandeza de Cristo y su iglesia. Es increíble este pasaje porque nos muestra una realidad, que Cristo, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, es más grande que cualquier otro Dios que hay en la tierra. Y su iglesia va a marchar en victoria hasta todos los siglos, y no hay nada que puede pararlo. Es increíble eso. Y mira, quiero decirte, cuando yo fui a Israel, ahí estoy yo, enfrente del templo de pan, había muchas otras personas conmigo. Si vas a esta foto donde yo estaba, hay muchas personas, no, aquí, enfrente. ¿Sabes quién son ellos? Ellos son los peregrinos y cristianos de todo el mundo, buscando a Dios aquí en Israel, ahí en Israel, y viendo que Jesús es más grande que el Dios pan.
Es increíble eso. Quiero decirte algo increíble. Más de 2 millones personas que dicen que Jesús es el Mesías, el Cristo, visitaron a Israel el año pasado. Más de 2 millones de personas creyentes en Jesús visitaron a Israel el año pasado. Y la profecía de Jesús, que sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y ningún ídolo, ningún dios pan, ningún templo puede parar, ningún puertas de Hades, que eso es, se llama, este lugar se llama la puerta de Hades. Ningún puerta de Hades puede parar el cuerpo de Cristo. Y hay más de 2 millones de personas que fueron a este lugar para profesar que Jesús es el Mesías. Jesús es el Dios, el Hijo de Dios, y es el Salvador del mundo. Gloria a Dios para este pasaje. Espero que esto te dio un poco de iluminación en tu estudio de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Yo soy Pastor Juan David Delgado.